Hola y bienvenido a Topsimas. Hoy te hablaremos sobre las 10 peores tragedias del mundo. Número 1. Desintegración del transbordador espacial Challenger. El transbordador espacial Challenger fue el segundo órbiter del programa del transbordador espacial en entrar en servicio. Su primer vuelo se realizó el 4 de abril de 1983, y completó 9 misiones antes de desintegrarse a los 73 segundos de su lanzamiento en su 10ª misión, el 28 de enero de 1986, causando la muerte a sus 7 tripulantes. Número 2. Gran terremoto de Chile. El terremoto de Valdivia de 1960, conocido también como el Gran Terremoto de Chile, fue un sismo registrado el domingo 22 de mayo de 1960 a las 15:11 hora local. Su epicentro se localizó en las cercanías de la ciudad de Valdivia, Chile, y tuvo una magnitud de 9.5 en la escala sismológica de magnitud de momento, siendo el mayor registrado en la historia de la humanidad. Junto al terremoto principal se registraron una serie de movimientos telúricos de importancia entre el 21 de mayo y el 6 de junio que afectaron a gran parte del sur de Chile. El sismo fue percibido en diferentes partes del planeta y produjo un maremoto que afectó a diversas localidades a lo largo del Océano Pacífico, como Hawái y Japón, y la erupción del volcán Puyehue. Más de 2.000 personas fallecieron y más de 2 millones quedaron damnificadas a causa de este desastre. Número 3. Terremoto del Océano Índico en 2004. El terremoto del Océano Índico de 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra-Andamán, fue un terremoto submarino que ocurrió el domingo 26 de diciembre de 2004 con epicentro en la costa del oeste de Sumatra. El terremoto ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean el Océano Índico. Un tsunami mató alrededor de 226.000 personas, murieron en el desastre en Indonesia, India, Tailandia y otros 10 países. Más de 128.000 murieron solo en Indonesia, en la isla de Sumatra, una de las regiones más devastadas. Número 4. Terremoto de Haití. El terremoto de Haití de 2010 fue registrado el 12 de enero de 2010 a las 4:53 hora local con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo habría tenido una magnitud de 7,0 grados y se habría generado a una profundidad de 10 kilómetros. También se ha registrado una serie de réplicas. Este terremoto ha sido el más fuerte registrado en la zona desde el acontecido en 1770. El sismo fue perceptible en países cercanos como Cuba, Jamaica y República Dominicana, donde provocó temor y evacuaciones preventivas. Los efectos causados sobre este país, el más pobre de América Latina, han sido devastadores. Los cuerpos recuperados a 25 de enero superan los 150.000, calculándose que el número de muertos podría llegar a los 200.000. También habría producido más de 250.000 heridos y dejado sin hogar a 1 millón de personas. Se considera una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia. Número 5. La peste negra. La peste negra o bubónica fue una devastadora pandemia que asoló Europa en el siglo XIV y que causó la muerte de un 30 a un 60% de la población del continente europeo, reduciendo la población mundial estimada desde 450 millones hasta 350 o 375 millones en el año 1400. La mayor parte de los científicos cree que la peste negra fue un brote de peste bubónica, una terrible enfermedad que se ha extendido en forma de epidemia varias veces a lo largo de la historia. La peste es causada por la bacteria Yersinia pestis que se contagia por las pulgas con la ayuda de la rata negra, que hoy conocemos como rata de campo. Número 6. Accidente de Chernóbil. El accidente de Chernóbil acontecido en dicha ciudad de Ucrania el 26 de abril de 1986, ha sido el accidente nuclear más grave de la historia, siendo el único que ha alcanzado la categoría de nivel 7, el más alto, en la escala INES. Aquel día, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil, produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. La explosión provocó la mayor catástrofe en la historia de la explotación civil de la energía nuclear. 31 personas murieron en el momento del accidente, alrededor de 135.000 personas tuvieron que ser evacuadas inmediatamente, permaneciendo extensas áreas deshabitadas durante muchos años al realizarse la relocalización posteriormente de otras 215.000 personas.
La radiación se extendió a la mayor parte de Europa, permaneciendo los índices de radiactividad, en las zonas cercanas en niveles peligrosos durante varios días. Número 7. Bombardeos a Nagasaki e Hiroshima. Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki fueron ataques nucleares ordenados por Harry Truman, presidente de los Estados Unidos de América, contra el Imperio de Japón. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945, y pusieron el punto final a la Segunda Guerra Mundial. Número 8. Hundimiento del transatlántico Titanic poco antes de la medianoche, 23:40, del 14 de abril, con una noche estrellada y un mar excepcionalmente tranquilo, los vigías dieron alarma de iceberg, una gran masa de hielo que flota en los mares fríos al frente, a 600 m de la proa. Moody levantó el teléfono para recibir la desesperada llamada desde el nido de cuervos por parte de Frederick Fleet, iceberg, derecho al frente, y avisó a Murdoch, quien corrió al ala de estribor a observar por sí mismo. El primer oficial William Murdoch, de guardia en ese momento, tomó las medidas que creyó correctas e intentó evitar la colisión, primero girando el timón, muy pequeño para la longitud del navío, todo a babor, seguidamente dando marcha atrás, lo cual fue fatal pues el timón perdió una presión de virada. El barco en el último minuto logró evitar el choque frontal, con el que seguramente no se hubiera hundido y hubiera sido capaz de al menos flotar estando tullido. Seguidamente Murdoch ordenó viraje a estribor quizás demasiado pronto sin sospechar que el iceberg, que era más alto que el nivel del puente, se extendía a los costados por debajo del mar. Finalmente el buque rozó el iceberg abriéndose las placas de estribor a 5 m de profundidad con 6 brechas diferentes que en total sumaban unos 100 m de rasgaduras y 5 compartimentos abiertos al agua. El Titanic quedó sentenciado. Número 9. Atentado a las Torres Gemelas. Los atentados del 11 de septiembre de 2001, fueron una serie de atentados suicidas que implicaron el secuestro de 4 aviones de pasajeros por parte de 19 miembros de la red yihadista Al-Qaeda. Las muertes se contaron por miles, pereciendo exactamente 2.973 personas, incluyendo 246 muertos en los 4 aparatos estrellados. Ninguno de los pasajeros de los aviones secuestrados sobrevivió. 2.602 en Nueva York muertos tanto dentro de las Torres Gemelas como en la base de las mismas, y 125 muertos dentro del edificio del Pentágono. Entre las víctimas se contaban 343 bomberos del Departamento de Bomberos de Nueva York, 23 policías del Departamento de Policía y 37 policías de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. A fecha de hoy, aún permanecen 24 personas más entre la lista de desaparecidos. Número 10. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia mundial, en el que se enfrentaron las potencias aliadas y las potencias del eje, entre 1939 y 1945. Fuerzas armadas de más de 70 países participaron en combates aéreos, navales y terrestres. Por efecto de la guerra murió alrededor del 2% de la población mundial de la época, unos 60 millones de personas, en su mayor parte civiles. Como conflicto mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, si bien algunos historiadores argumentan que en su frente asiático se declaró el 7 de julio de 1937, para acabar oficialmente el 2 de septiembre de 1945. Ojalá les haya gustado el vídeo, suscríbanse y denle me gusta, eso me ayudaría mucho. Que tengan un excelente día.